llamo Gustavo Martínez, tengo 47 años y llevo casi media vida trabajando como chofer de camión en las carreteras de México. No suelo contar mis historias porque la gente, la mayoría de las veces, no te cree o piensa que solo estás exagerando para llamar la atención. Pero esta experiencia, esta sí la tengo bien grabada y cada que la cuento me vuelvo a sentir ahí, como si todo volviera a pasar, como si la carretera nunca se acabara. Era una noche de octubre, no recuerdo la fecha exacta, pero sí me acuerdo perfectamente del cansancio y del calor pegajoso que hacía. Aunque ya era casi medianoche, llevaba varias horas manejando. Había salido desde temprano de Toluca con dirección a Veracruz. El trayecto era largo, pero ya me lo sabía de memoria. Eran rutas que ya había hecho muchas veces, pero esa noche el destino me tenía preparado algo diferente, algo que hasta el día de hoy no sé si fue real o una especie de maldición. Mi camión era un Kenworth viejo pero aguantador. Tenía su vida, como dicen por ahí, y yo la mía, pero juntos ya habíamos cruzado el país más de una vez. Esa noche me acompañaba Ramiro, un buen amigo y colega que a veces se echaba la vuelta conmigo cuando el viaje era largo. Entre los dos nos hacíamos compañía y nos turnábamos al volante para que el cansancio no nos ganara. Cerca de la medianoche, Ramiro venía ya dormitando. El silencio de la carretera, la monotonía de las luces que van pasando y el ronquido suave del motor hacen que el sueño te ataque de repente. Yo iba atento, luchando contra el sueño, cuando empecé a notar que la carretera estaba más sola de lo normal. Por más que miraba los espejos, no veía ni un solo vehículo detrás, ni luces adelante. Parecía que el mundo se había detenido. En eso, después de pasar una curva larga, vi una desviación a la derecha, de esas que apenas se ven porque la señal está vieja y llena de tierra. Esa desviación nunca la había visto antes y te lo juro que conozco esa ruta de memoria. El letrero apenas y se leía: desvío a San Mateo, 12 kilómetros. Levanté un poco la ceja y le comenté a Ramiro, que apenas abrió un ojo. ¿Tú sabías de ese desvío, Ramiro? ¿Cuál desvío? Ese, mira, dice pa' San Mateo. No, ni idea. Me miró medio adormilado. Mejor sigue derecho, ¿no? Me quedé pensando. La curiosidad a veces puede más que el cansancio, pero en el fondo una vocecita me decía que no era buena idea. Igual, seguí derecho, tratando de no darle importancia, pero desde ese momento sentí algo raro en el ambiente, como si la noche se hubiera puesto más pesada. Seguimos avanzando unos minutos. El silencio se volvió incómodo. Ramiro volvió a dormirse y yo encendí el radio para no quedarme solo con mis pensamientos, pero solo salía estática. Intenté cambiar de estación, pero nada, puro ruido, ni música, ni noticias, ni la hora. A lo lejos, vi que la carretera empezaba a llenarse de neblina, esa neblina baja y espesa que parece que sale de la nada y te envuelve sin avisar. Bajé la velocidad porque ya no veía más allá de unos metros. De repente, entre la neblina, las luces del camión iluminaron algo raro en el asfalto. Parecía una mancha negra, un bulto tirado justo en medio de la carretera. Frené de golpe, asustado de haber atropellado a alguien. Ramiro despertó asustado, echando maldiciones. ¿Qué pasó, güey?, gritó. Mira, hay algo ahí, le respondí, señalando hacia adelante. Nos quedamos mirando fijamente. La mancha se movió. Era una persona, o al menos eso parecía, arrastrándose lentamente fuera del camino. Tenía la ropa desgarrada y no pude distinguir si era hombre o mujer. Ramiro me dijo que ni se me ocurriera bajar, que no era normal ver gente así en medio de la nada, y menos a esa hora. Yo tenía esa sensación de que algo malo iba a pasar, pero también sentía la necesidad de ayudar. Al final, el miedo pudo más. Pité el claxon un par de veces y, como no respondía, decidí rodear despacito el bulto y seguir mi camino. No sé por qué, pero al pasar a su lado sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda.
Cuando lo miré por el retrovisor, ya no estaba. La neblina lo había borrado o simplemente se había desvanecido. Seguimos avanzando en silencio. Ramiro estaba más despierto que nunca y me miraba con ojos grandes, como preguntándose si lo que acabábamos de ver era real. «Oye, Gustavo», me dijo al rato, «¿seguro que estamos en la carretera correcta?» Claro, esta ruta la conozco de memoria. Es que, no sé, siento que llevamos mucho tiempo sin ver nada, ni carros, ni señalizaciones. Será la neblina, no te sugestiones, güey. Pero en el fondo, yo también sentía que algo no estaba bien. La neblina empezó a hacerse más densa, como si quisiera tragarse la carretera entera. No podíamos ver nada más allá de las luces del camión, y la sensación de estar perdidos se hacía cada vez más fuerte. Ramiro trataba de disimular su miedo bromeando, pero su voz temblaba. «Güey, ¿y si nos regresamos?», me dijo, mirando la pantalla del GPS que, para variar, se había quedado sin señal hacía rato. «No podemos regresarnos. Está muy cerrado todo esto y no hay dónde dar vuelta», le respondí, tratando de sonar calmado, aunque yo mismo sentía el corazón en la garganta. A lo lejos, entre la niebla, alcanzamos a ver unas luces tenues, como de faroles viejos. Frené un poco y seguimos avanzando despacio, hasta que la silueta de una pequeña caseta apareció al costado del camino. Era de esas casetas de vigilancia que a veces ponen en los tramos peligrosos, pero se veía vieja y abandonada. Paré el camión. Ramiro se quedó en la cabina mientras yo, por alguna razón, sentí la necesidad de acercarme a la caseta. Bajé, sentí el aire frío pegarme en la cara y avancé con cautela. El piso crujía con cada paso. La puerta de la caseta estaba entreabierta y rechinaba con el viento. Dentro solo había una silla rota, una lámpara sin foco y un termo de café tirado en el suelo. Todo olía a humedad y a algo más, un olor rancio, como si alguien o algo hubiera estado ahí hasta hace poco. Me dio un escalofrío y me regresé al camión. «¿Y? ¿Viste algo?», preguntó Ramiro desde la ventanilla. «Nada, solo basura y un olor raro. Mejor sigamos». Retomamos el camino, pero en cuanto aceleré, el motor del camión empezó a fallar. Tosía y rugía como si se estuviera ahogando. Maldije por lo bajo y traté de avanzar, pero apenas habíamos recorrido unos metros cuando el camión simplemente se apagó. Silencio total. Intenté encenderlo una y otra vez, pero nada. La batería seguía viva, pero el motor no respondía. Ramiro bajó y revisó conmigo el motor, pero no vimos nada raro, al menos nada que justificara la falla. La niebla seguía rodeándonos y la oscuridad era tan densa que parecía una manta. De pronto, escuchamos algo raro, un murmullo, como si alguien estuviera susurrando justo al otro lado de la carretera. Ramiro y yo nos miramos. Él tragó saliva y se asomó, alumbrando con su linterna, pero no se veía nada. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero solo le respondió el eco de su propia voz. De repente, sentimos un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Nos dimos vuelta y ahí estaba, esa misma figura que habíamos visto antes en la carretera, pero ahora mucho más cerca. Era una mujer, o al menos eso parecía. Tenía el cabello largo y sucio, la piel pálida, casi transparente, y sus ropas estaban hechas jirones. Su rostro era borroso, como si la niebla lo estuviera cubriendo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, completamente negros. Ramiro gritó, retrocediendo hasta tropezar con una piedra. Yo no podía moverme, estaba congelado. La mujer extendió la mano hacia el camión y comenzó a golpear la puerta con fuerza, como pidiendo entrar. Fue entonces que del otro lado del camino apareció otra figura, un hombre esta vez, también cubierto de harapos. Ambos se acercaron al camión, golpeando y murmurando cosas ininteligibles, como si pidieran auxilio o tal vez venganza. «Arranca, Gustavo, arráncalo ya»,
gritaba Ramiro desesperado. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me subí a la cabina y giré la llave una vez más. Esta vez, el camión arrancó de golpe, como si algo lo hubiera impulsado desde adentro. Ramiro saltó a su asiento y yo aceleré sin mirar atrás. Mientras avanzábamos, vi por los espejos retrovisores cómo aquellas figuras nos seguían, deslizándose por la carretera como si no tocaran el suelo. Corrimos así varios kilómetros hasta que la neblina comenzó a despejarse y las figuras desaparecieron poco a poco entre la oscuridad. Cuando por fin vimos la luz de una gasolinera a lo lejos, sentí que podía volver a respirar. Paré ahí, todavía temblando, y nos quedamos en silencio varios minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Ramiro encendió un cigarro. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. No puede ser, güey, te lo juro, no puede ser. Eso no era humano. Asentí. Yo también lo sabía. Habíamos entrado en un lugar donde no debíamos estar. Habíamos tomado el desvío prohibido, aunque nunca nos metimos físicamente en ese camino. A veces, el peligro te encuentra aunque no lo busques. Fue ahí, en esa gasolinera, donde empezó de verdad la peor noche de nuestras vidas. Mientras repostábamos gasolina, tratábamos de convencernos de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero ambos sabíamos que aquello que vimos en la carretera era real, demasiado real. La atmósfera pesada no se disipaba. Incluso el dependiente de la gasolinera, un hombre viejo y delgado, nos miró raro cuando le preguntamos si conocía la zona. ¿Ustedes también tomaron el desvío?, preguntó sin dejar de limpiar el mostrador. Ramiro y yo nos miramos y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El tipo sonrió de lado, mostrando los dientes amarillos. Hay historias, muchas historias. La gente que toma ese camino rara vez regresa igual, si es que regresan. No quise preguntar más. Compré un par de cafés y regresé al camión. Ramiro, blanco como el papel, se negaba a mirar por la ventana. Seguimos nuestro camino, intentando dejar atrás todo lo sucedido. Pasaron las horas y la madrugada comenzaba a rendirse ante el alba. Pero el descanso no llegó. Cada vez que mirábamos por el retrovisor, nos parecía ver siluetas moviéndose entre la niebla que persistía en los bordes del asfalto. Al pasar por un pequeño pueblo, decidimos parar a desayunar. La fonda estaba llena de fotos viejas de traileros y gente del pueblo. Mientras comíamos, una señora se acercó a nuestra mesa trayendo pan dulce y una jarra de café. «Ustedes son nuevos por aquí, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa forzada. «Venimos de la autopista, pero anoche nos perdimos y tomamos un desvío raro», respondió Ramiro, bajando la voz. La señora dejó de sonreír y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «No vuelvan a ese lugar. Hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que se alimentan del miedo y la desesperación de quienes se pierden por ahí». Nos quedamos en silencio y en ese momento sentí que el estómago se me hacía un nudo. Ya no tenía hambre. Agradecimos a la señora y salimos rápidamente. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero el recuerdo de la noche anterior seguía pesando en el aire. Al llegar a nuestro destino, descargamos la mercancía y nos hospedamos en un pequeño hotel. Pensamos que podríamos descansar, pero fue imposible. Esa noche, ambos tuvimos la misma pesadilla. Estábamos de nuevo en la carretera. La niebla lo cubría todo y las figuras nos llamaban por nuestros nombres, sus voces retumbando en nuestros oídos como ecos de otro mundo. Me desperté bañado en sudor. Ramiro estaba sentado en su cama, mirando fijamente la pared. ¿Soñaste con ellos también?, me preguntó. Asentí, incapaz de hablar. El tiempo pasó. Regresamos a casa, pero las cosas no volvieron a ser igual. Ramiro empezó a enfermarse. Tenía pesadillas constantes y decía que escuchaba voces llamándolo en la madrugada. A veces yo también las escuchaba, susurros suaves que parecían venir desde el fondo de la noche. Un día,
Recibí una llamada de su esposa. Ramiro había desaparecido. Salió de su casa diciendo que necesitaba ir a la carretera, que ellos lo estaban llamando. Nunca lo volvieron a ver. Yo me alejé de las rutas nocturnas, cambié de trabajo y traté de olvidar. Pero a veces, cuando manejo de noche por caminos solitarios y veo la niebla avanzar entre los árboles, siento que la carretera me observa, esperando el momento perfecto para abrir de nuevo el desvío prohibido. Y entonces rezo para no escuchar nunca más esos susurros. Después de la desaparición de Ramiro, pasé varios días sin poder dormir. La culpa y la intriga me carcomían por dentro. Su familia, la policía y los colegas estaban desesperados, pero nadie tenía respuestas. Yo, sin embargo, sentía en lo más profundo que todo estaba relacionado con aquella noche y esa carretera maldita. Decidí volver. No podía vivir sin saber la verdad. Tomé mi viejo Chevy, el mismo con el que trabajo desde hace años, y me llevé una linterna, mi celular y el amuleto que me dio la anciana de la fonda. Me advirtió: no te acerques al desvío si la niebla baja, pero si vas, lleva esto, que los muertos reconocen el valor. La carretera esa noche parecía tranquila. El asfalto brillaba por el rocío y las luces lejanas de los camiones iban y venían como luciérnagas en la oscuridad. Cuando llegué al cruce, el letrero oxidado "Desvío prohibido" apenas se veía por la maleza. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero no dudé. Tomé la curva y entré de nuevo en el sendero de tierra y piedras. Apenas avancé unos metros, la niebla cayó como un manto. Las luces del coche apenas iluminaban lo que tenía enfrente. Todo era silencio, salvo el golpeteo de mi corazón. Fue entonces cuando empecé a verlos, sombras a los lados del camino. No se movían, solo estaban ahí, observando. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entre la bruma distinguí siluetas humanas, hombres, mujeres, incluso niños. Sus rostros eran borrosos, pero todos me miraban. No decían nada, pero sentí que esperaban algo de mí. Seguí avanzando, temblando, sin atreverme a mirarles demasiado. De repente, el motor falló. El coche se detuvo en seco. Intenté arrancar, pero nada. La radio empezó a emitir estática y una voz apenas audible susurró mi nombre: Víctor, Víctor. Cerré los ojos, apreté el amuleto y recé como nunca. Entonces, una figura emergió entre la niebla, justo enfrente del coche. Era Ramiro, pero no era él, o no del todo. Su piel estaba pálida, los ojos vacíos, la ropa sucia y rota. ¿Por qué volviste?, susurró. Aquí no hay regreso, solo olvido. Quise gritar, pero la voz no me salía. Ramiro se acercó, puso su mano fría sobre el vidrio y susurró: llévate a uno en mi lugar, o nunca saldrás de aquí. La niebla se arremolinó, las sombras se acercaron. Entre ellas reconocí rostros de otros desaparecidos: el trailero del accidente de hace años, la mujer del vestido blanco de la que hablaban los viejos, hasta el policía del pueblo vecino que jamás volvió a casa. Sabía lo que debía hacer. Cerré los ojos y pensé en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Les pedí perdón mentalmente y sin pensarlo, giré la llave. El coche rugió de repente, la niebla se disipó y aceleré como nunca lo había hecho. Al mirar por el retrovisor, vi a Ramiro y a las otras sombras fundirse en la niebla, sus rostros llenos de tristeza, de resignación. No quise mirar más. Llegué a casa con el sol saliendo en el horizonte. No recordaba cómo había logrado salir, ni cuánto tiempo estuve ahí. Mi ropa olía a humedad. El amuleto estaba caliente en mi mano, como si hubiera absorbido toda la energía del lugar. Desde esa noche, nunca más volví a tomar ese camino, pero a veces, cuando manejo cerca de ese cruce maldito, siento miradas desde la niebla. Sé que algún día volverán por mí, o tal vez por alguno de ustedes. La vida después de aquella noche jamás volvió a ser la misma, no solo para mí.
A veces pienso que cuando alguien se atreve a cruzar esa línea invisible entre el mundo de los vivos y el de los que nunca encontraron descanso, algo se quiebra por dentro. Dicen los viejos del pueblo que hay caminos que no deben recorrerse, lugares donde el pasado pesa más que el presente. Durante semanas estuve enfermo. Pesadillas, sudores fríos, voces susurrando mi nombre en la penumbra del dormitorio. Mi esposa me miraba con miedo y ternura. «Ya no eres el mismo, Víctor», me dijo una madrugada cuando la desperté gritando. «Tienes que hablar con alguien, tienes que contarlo». Fui con el padre Mateo, el único en el pueblo que parecía no burlarse de las historias de la carretera. Le hablé de la niebla, de las sombras, del trato macabro que me ofreció Ramiro. El padre escuchó en silencio y cuando terminé, respiró hondo. «No eres el primero, hijo, ni serás el último. Ese camino fue maldecido hace muchos años. ¿Sabías lo que pasó ahí durante la guerra?». Yo negué con la cabeza. «En esa brecha», dijo bajando la voz, «hubo una masacre. Familias enteras fueron ejecutadas por soldados buscando bandidos. Nadie encontró justicia, nadie rezó por sus almas. Desde entonces, cada tanto, el desvío exige un pago». Sus palabras me helaron la sangre. «Y si no se paga, la carretera misma lo toma», susurró. Por semanas intenté seguir con mi vida. Regresé a la base. Manejé solo por rutas principales. Me volví más callado, pero las historias comenzaron a multiplicarse. Un repartidor de pan desaparecido al amanecer. Una joven enfermera que no llegó nunca a su turno nocturno. Un niño que, jugando cerca del desvío, regresó mudo, incapaz de contar lo que vio. Todo el pueblo murmuraba, pero nadie quería mirar de frente al miedo. Entonces, una noche, la hija de mi vecino desapareció. Todos sabíamos que la última vez que la vieron fue tomando el atajo hacia el rancho de sus abuelos. Cruzando el desvío prohibido, el pueblo entero salió a buscarla. Esa noche, la niebla era tan espesa que no se veía ni el filo de la linterna. Los perros aullaban a lo lejos y las ramas parecían manos intentando retenernos. Caminamos durante horas, gritando su nombre, y solo el eco nos respondía. De pronto, escuchamos un llanto. Corrimos hacia el sonido y la encontramos sentada junto al viejo letrero oxidado, abrazando sus rodillas, temblando y con la mirada perdida. No podía hablar, lloraba, y solo después de horas de rezos y cuidados logró decir una sola frase. «Ellos no me querían a mí, querían a otro». Las semanas pasaron y el miedo creció. Nadie quería conducir de noche. La policía comenzó a patrullar la zona, pero ellos mismos evitaban acercarse demasiado. Se decía que cada vez que alguien desaparecía en esa brecha, la niebla permanecía toda la noche, cubriendo los campos con su manto helado, y los que se atrevían a mirar decían ver luces moviéndose entre los árboles, sombras cargando antiguos dolores. Me refugié en el trabajo. Empecé a conducir solo durante el día. Mi relación con mi familia se volvió tensa. Mi hijo pequeño comenzó a tener pesadillas, hablando de el hombre sin ojos que venía a buscarlo por las noches. Un día, mientras lavaba el Chevy, encontré en el asiento trasero el amuleto de la anciana, completamente ennegrecido y roto en dos. No recordaba haberlo perdido. Una noche, incapaz de soportar más el peso de la culpa y el miedo, decidí regresar. Pero esta vez no iría solo. Busqué a Felipe, un viejo brujo conocido en los pueblos vecinos, famoso por haber enfrentado cosas peores que fantasmas y niebla. Lo encontré en una cantina, bebiendo mezcal y contando historias de aparecidos. ¿Quieres enfrentarte al desvío?, me preguntó, mirándome fijo. Eso solo se hace con valor y con compañía. Nadie sale solo de ahí. Nos preparamos durante días. Velas negras, sal, cruces de ocote, agua bendita y una caja de madera que el brujo me prohibió abrir. Solo si el mal se pone violento, me advirtió. Salimos juntos, poco antes de la medianoche. La niebla cayó incluso antes de llegar al cruce. El motor comenzó a fallar.
La radio solo emitía murmullos y estática. Nos detuvimos, encendimos las velas y formamos un círculo de sal alrededor del coche. Felipe comenzó a rezar, murmurando en un idioma antiguo, golpeando el suelo con su bastón de pirul. Yo, aferrado a una cruz, temblaba como hoja. La niebla se arremolinó y de ella emergieron figuras más claras que nunca. Un niño con la cara quemada, una mujer sin rostro, un hombre arrastrando una pierna ensangrentada. Felipe gritó: «¡Hablad! ¿Qué buscáis?». El silencio era total, solo el viento y el crujir de las ramas. De pronto, Ramiro apareció de nuevo. «No hay paz para nosotros, solo buscamos descanso, pero el camino debe cobrar vida por vida». Felipe arrojó sal al aire, las figuras gritaron, la niebla se volvió roja, densa. Sentí que me ahogaba, que el suelo me jalaba hacia abajo. Felipe abrió la caja. De ella sacó un espejo antiguo y lo puso frente a las sombras. Todas, incluyendo a Ramiro, comenzaron a gritar, cubriéndose los ojos. El brujo gritó: «Aquí no hay deuda, aquí nadie más pagará». La niebla giró sobre sí misma. El viento rugió y, en un segundo, todo quedó en silencio. Las figuras se desvanecieron y el aire se hizo liviano. La carretera volvió a verse bajo la luz de la luna. Felipe me miró, exhausto. «Esto no es un final, solo un respiro. Si el pueblo olvida, la brecha volverá a abrirse». Al día siguiente, el pueblo amaneció tranquilo. La niebla no regresó por semanas. La gente comenzó a atreverse a salir de noche. Los niños jugaban cerca del camino, pero yo sabía que la paz era frágil. Un mes después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada susurró: «Víctor, te estamos esperando». Desde entonces, cada noche, sueño con la carretera, con las sombras al borde del camino y con el amuleto roto en mi mano. Sé que algún día tendré que volver, porque nadie puede escapar para siempre de lo que acecha en el desvío prohibido.